damos la cordialísima bienvenida a esta parte 2 del ecosistema Google. No es requisito que hayan estado en la anterior para que estuviesen en este. En el anterior curso que hicimos de ecosistema Google, abordamos con Hugo principalmente lo que tenía que ver con el Google Workspace, que se llama, que es como el espacio de trabajo que nos entrega la cuenta de Google de la universidad en particular, no tanto las cuentas públicas, por así decirlo, personales, porque la personal es un poquito más limitada. La que entrega la universidad es mucho más completa, pero claro, tiene la contraparte de que cuando egresamos o nos titulamos ya desaparece esa cuenta y no podemos seguir gozando de esos beneficios, ¿ya? Y principalmente les mostramos a los que participaron, las que participaron la otra vez, era como las principales herramientas que tiene este workspace, ¿ya? Que eran, estaba por ejemplo el Google Sites, estaba el Drive, estaba Forms, que es el que vamos a utilizar ahora, o formulario, ya, las hojas de cálculo, y había una serie también de aplicaciones que ustedes podían descargar. Así como uno descarga cosas del Play Store o del App Store de los iPhone, en el Gmail o en el Workspace también se pueden bajar aplicaciones que son complementos para las aplicaciones de Gmail, ¿ya? Es como una empresa que se dedica a hacer complementos para una determinada aplicación, ¿ya? Entonces, vamos a partir ahora, en este caso, compartiendo la pantalla, ¿ya? Derechamente, nosotros no somos muy amigos de los PowerPoint, no nos gustan tanto. No es que reneguemos de ellos, no, pero ya yo creo que ya están un poquito aburridos y aburridos de tanta PowerPoint y presentaciones, así que nosotros compartimos pantalla, ¿ya? Entonces, vamos a partir de cero. La idea del Google Forms, ¿ya? Y del Google Hojas de Cálculo, o Google Sheets, que se llama en inglés, es que ingresando con la cuenta de la universidad, que es @alumnos.cl, o en el caso mío, @b.cl, tenemos un sinfín de posibilidades que podemos, o de funcionalidades que podemos aprovechar, ¿ya? Entonces, yo voy a partir con mi cuenta de Gmail, ¿ya? Ahí van a ver todos mis 800.000 correos que me han llegado en el último tiempo, ¿ya? Después les puedo dar un truquito para borrar todos esos correos, ¿ya? Hay una opción que se llama, es como, ahí está, label, ¿ya? Y uno pone on read, mi profesor de inglés siempre digo lo mismo, debería estar muriendo ahí Entonces, por ejemplo, si yo pongo label o label, dos puntos on read o no leídos, me va a filtrar por todos los correos que yo no he leído jamás en mi vida, ¿ya? No es que no me importen, pero es que de repente llegan muchos. Llegan muchos correos de la universidad y como que los veo pero no los leo o no los abro. Entonces acá existe la posibilidad en el buscador del Gmail de seleccionar ahí todos estos correos, ¿ya? Y marcarlos como leídos, ¿ya? Ahí yo seleccioné con esta pestañita, con esta viñeta, todos, y pongo acá y pongo marcar como leídos, ¿ya? Y me marcó todos esos como leídos, los mismos. Hago lo mismo acá, ¿ya? Y pongo marcar como leído, pero al tiro, es tan inteligente este amigo Gmail que nos dice que se han seleccionado 50 conversaciones de la página, pero nos dice al tiro seleccionar todas las conversaciones que coincidan con esta búsqueda. O sea, ya entendió Gmail que yo estoy tratando de bajar la cantidad de recibidos para que sean leídos, ¿ya? Entonces yo pongo seleccionar todas las conversaciones que coincidan con esta búsqueda, ¿ya? Las seleccioné todos o todas y pongo marcar como leído. Y me va a decir que va a afectar a todas las conversaciones de esta búsqueda. ¿Seguro? Dice. Sí, sí, seguro. Entonces pongo seguro, ¿ya? Se demora porque son muchos digamos, los correos que está tratando de leer. Y si se fijan acá, yo tengo la bandeja recibido en cero. Tenía 3.500 y tanto, creo que eran 3.520, algo así, sin leer. ¿Ya? Y siempre me molestaban por lo mismo, pero ahora ya no me pueden molestar por lo mismo. Entonces tengo recibidos cero, pero acá están todos, no los borré. Y aún así, si yo quisiera deshacer esa acción, se pueden deshacer las acciones que llevamos a cabo.
Entonces, para trabajar con el Google Forms, acuérdense ustedes que siempre uno entra aquí por los puntitos, ¿ya? Por esta, digamos, como aplicaciones de Google, y nosotros tenemos que ir, hay dos formas de llegar al formulario. Ya bien, vamos al Google Drive o vamos directamente a formulario, ¿ya? Yo María recomiendo, Fernanda sí, pregunta cómo se deshace ese cambio. Bueno, que mientras estaba seleccionando, mientras estaba trabajando eso, no sé si se fijaron, pero abajo en una esquina siempre sale, sobre todo en cualquier herramienta que trabajan en Google, por ejemplo, tú haces clic en algo, se ejecuta una acción y abajo al tiro sale como deshacer acción, así como por ejemplo cuando uno manda un correo, uno manda el correo y abajo al tiro dice así como ver mensaje, ver correo enviado o deshacer correo. Entonces para cualquier acción que hagan dentro de cualquier cosa que sea Google, siempre van a tener esa opción, inmediatamente para deshacer cualquier cambio. Pero esa pestañita después desaparece. ¿Hay una forma de recuperarlo? hay una forma incluso, no sé si ahí me equivoco, Hugo, a lo mejor se sabe más que yo, eso obedece a unos segundos que están configurados. Uno puede configurar el deshacer el envío que dure más tiempo, ¿ya? ¿O no, Hugo? Parece que sí. Eh, Mira, igual no estoy seguro de que sí se puede configurar, no sé si se le pueden dar más segundos. Pero claro, por defecto son como eso, o sea, es esa la oportunidad que tiene, no hay como una parte Sí, adicional en donde después se puedan deshacer esos cambios. A lo más, por ejemplo, no sé si los correos los marcas y los mandas a eliminar, sí o sí, por ejemplo, llegan a la papelera sí, eso sí y se te puede. quedan, por ejemplo, 30 días almacenados y después de los 30 se eliminan de forma definitiva. Claro, ahí dice, por ejemplo, los mensajes que llevan más de 30 días se van a eliminar automáticamente. Entonces, como yo no tengo ninguno, pero no obedece al mismo criterio, Claro. porque no estoy borrando elementos, solamente estoy marcándolos como leído. ¿Ya? Que eso es importante recalcarlo, que no estoy borrando. Entonces, claro, no es una acción de deshacer tan, digamos, debido a muerte, por así decirlo. A diferencia de un correo, cuando me equivoco de enviar un correo, ¿ya? Cuando uno se equivoca de enviar un correo, no sé, pues la típica, el archivo adjunto, así como, profe, le mandé el trabajo, no mandé el trabajo. Y te manda un Es correo que, el profe que llega y te dice, no mandó el trabajo. ¿Ya? Entonces, claro, claro, por ahí, ejemplo, para lo que sería el envío de correos, en este caso, no sé, ponte tú que en 5 segundos te deja deshacer el envío del correo, pero pasan esos 5 segundos y el correo ya se envía. Entonces, una vez que el correo va viajando por internet, ya no hay forma de deshacer ese cambio. Entonces, claro, va a depender del tipo de acción que tú quieras deshacer. En ese caso, ese tipo de acciones no se puede. claro. Lo que podemos hacer, Hugo, es que mientras yo sigo explicando por mientras ¿Sí? el Drive y el Forms, tú buscas, ves si es que en la configuración se Ujú. puede aumentar los segundos. Yo estoy casi Ya. seguro que se puede aumentar los segundos. Pero Profesor, para no mandarme un carril. Vicente, ¿sí? Ujú. en una sesión pasada de Creatic V, hace como 3 o 4 sesiones, ¿Ya? enseñaron eso mismo. Ah, Enseñaron cómo súper. aumentar Sí, los segundos. claro, sí se puede. Sí, entonces, como bien dice Vicente, hay una sección en donde se pueden aumentar los segundos de respuesta. Claro, creo en esa sesión creo que estaba Michaels, ¿no? Puede ser. Y Daniela, creo que eran o Paulina, puede ser que estaban ahí haciendo el curso. Creo haber visto una grabación de la misma. Entonces, por ahí creo que saqué ese tip. Así que ahí lo buscamos mientras seguimos navegando con el formulario. ¿Ya? Les quiero preguntar a la mayoría de los que están acá si es que han utilizado formularios antes. ¿Ya? Si quieren ahí por chat o micrófono, como ustedes quieran. Yo no ¿No? he creado un formulario, pero Ya, sí, sí súper. lo he respondido. Ya. No, Valentina tampoco. Ya, ya, no importa. He contestado, pero nunca he creado. Perfecto. Sí, cuando uno hace uno por primera vez, siempre te resulta un fiasco. Es muy pocas veces que resulta bien. ¿Ya? Entonces, bueno, lo interesante acá es que vamos a partir de cero. ¿Ya? Está pensado para partir de cero. Y a medida que vamos viendo las cosas más básicas, podemos ir sumando cierta dificultad para aquellas que ya hayan hecho alguna vez un formulario. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos acá, yo les recomiendo siempre entrar vía Google Drive. ¿Ya?
porque como les decía anteriormente, también está la opción de entrar directamente a formulario, pero les va a mandar a una página similar a la que estamos ahora, ¿ya? Muy parecida. Aunque mucho menos desordenada como lo ven ustedes acá, ¿ya? Porque aquí está desordenado porque yo tengo archivos subidos sin carpeta, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si fuese más ordenado, podría poner acá en talleres creativos, imágenes de diseño, grabación, etcétera, y puedo ir subiendo y ordenando mi escritorio. Entonces, ¿cómo creamos una nueva hoja de formulario? Ponemos acá en la parte superior izquierda nuevo, ¿ya? Y está la opción de formulario Google. Sin hacer clic en él, ¿ya? Porque eso es lo que yo siempre les digo a los estudiantes, no hagan clic al tiro, esperen un poquito, porque pasen el cursor sobre la opción y hay tres opciones. Está formulario en blanco, está cuestionario en blanco y está desde una plantilla, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia principal entre un formulario y un cuestionario? Es que el formulario no tiene puntajes, ¿ya? Es como para hacer una encuesta. Pensemos nosotros que queremos hacer un emprendimiento. No pensemos tanto en lo académico, pensemos en un emprendimiento, ¿ya? Por ejemplo, a ver, queremos vender cupcakes, no sé, algo así, porque tengo hambre a esta hora, me da un poquito de hambre, como hora de 11, o muffin, no sé, o quequitos, como le llamen, ¿ya? Y quiero tener una pequeña pyme o una pequeña emprendimiento, ¿ya? Y quiero hacer una encuesta, a ver de qué forma les gustaría, por ejemplo, o a mi familia, que, por ejemplo, quiero hacer como estas sondeos, y le pregunto a mi familia, ¿les tincaría que fueran como con colores? Que fueran con sabores especiales, que fueran con mostací, etcétera. Y eso se hace con un formulario. En cambio, un cuestionario tiene que ver con algo que yo quiero evaluar, ¿ya? Por ejemplo, yo como profesor, yo soy profesor de historia, ¿ya? Utilicé mucho el año pasado, en la pandemia, en el colegio donde trabajaba, cuestionario con los estudiantes, ¿ya? Del colegio donde estaba. Y les asignaba puntaje. Probablemente sus profesores y profesoras de la universidad hicieron exactamente lo mismo, trabajaron con cuestionarios, ¿ya? Y ustedes respondían. O un formulario para poder tener una opinión de alguna cosa. Por ejemplo, algo bien práctico. Lo que hicieron ustedes para inscribirse en este curso es un formulario, no un cuestionario. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta ahí, parece, en el...? Porque salió... Ah, también le dio hambre. Claro, sí, pucha, sí que fome. Pero bueno, yo creo que siempre estos talleres siempre pasan rápido porque siempre son como bien dinámicos, altas preguntas y pronto vamos a ir a poder tomar once o comer algo. ¿Ya? Entonces, tenemos acá las tres opciones. Y las tres opciones, por ejemplo, del formulario, que son formulario en blanco, cuestionario y desde una plantilla. Es súper interesante para no, cuando alguien dijo ahí, no sé quién fue, que dijo, fue un fiasco mi primer cuestionario o mi primer formulario, para evitar que sea un fiasco aún mayor, está la opción desde una plantilla, ¿ya? Entonces, desde una plantilla, ahí yo hago clic, ¿ya? Y me va a abrir a plantillas predeterminadas. ¿Qué se entiende por plantilla? Es un formato ya prediseñado por Google, en este caso, ¿ya? Puede hacer también incluso una plantilla prediseñada por alguno de nosotros. Por ejemplo, Hugo me comparte una plantilla, un formato, y yo le cambio las cosas, siempre y cuando Hugo me permita editar esa plantilla. ¿Ya? Hay una No sé si- pregunta aquí, ya. dice Alejandra, ¿el formulario te da algún dato estadístico, algún informe que recoja todas las respuestas? Hugo, ¿quieres Eh, responder tú o yo? Como quieras. eh, claro, o sea, no sé si puedes O responder esa sea, pregunta. Por ejemplo, cuando recibes todas las respuestas, estas tienes la oportunidad de, no sé, trabajarlas si quieres en una hoja de Excel o en una hoja de cálculo. O si no bien, la misma aplicación de Google te da te genera gráficos a través de la respuesta. O sea, te va diciendo, por ejemplo, qué porcentaje, cuál fue la respuesta más votada, por ejemplo, en cierta pregunta. Ese tipo de estadísticas te entrega a través de gráficos, ya sea por respuesta o generalizando a todos los usuarios. ¿Y cómo hacen cuando es una casilla de alguna pregunta abierta? Ya. ¿Cómo evaluarla? Ajá. Eso es manual. ¿Ya?
Ahí, por ejemplo, porque hay algunas respuestas que son automáticas, ¿ya? Y que tú le puedes configurar, cuando lo veamos ahora más adelante, puedes configurarla para que, para que el estudiante vea inmediatamente, o la persona vea inmediatamente en qué se equivocó, ¿ya? Pero cuando son respuestas abiertas, breves, o textos o párrafos más largos, ahí lamentablemente la automatización se pierde porque tiene que ser manual, ¿ya? Por ejemplo, las preguntas de desarrollo. Entonces, cuando yo le hacía preguntas de selección múltiple a mis estudiantes, claro, para mí era mucho más fácil hacerte selección múltiple porque no tenía que ir corrigiendo todas, ¿ya? Pero como en mi disciplina, que era la historia, yo tenía que basar principalmente en el desarrollo las respuestas, ¿ya? Y ahí tenía que evaluarlo manual y se le puede asignar el puntaje máximo, por ejemplo, en la configuración, 5 puntos, una pregunta, o 15, y si la tiene medianamente buena, pueden ser 12 puntos, depende de la rúbrica que tú utilices, o sea, de la escala de evaluación que utilices, ¿ya? Pero claro, ese es el contratiempo que tiene lo manual. Ahora, la estadística se ve mucho mejor en el formulario que en el cuestionario, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo les pedí a ustedes que se inscribieran en este curso, cuando les enviamos la inscripción del formulario, nosotros les pusimos a qué carrera perteneces, ¿cierto? Después les voy a mostrar cómo se ve eso. Se ve muy bonito en el Forms porque se ve como en un gráfico de circular y se ven todas las carreras que están de los cuales formaron parte ustedes. Yo vi que había de parvularia, había de sociología, pedagogía en matemática, eh, comercial también vi algunos, y eso se ve como bien como formato estadístico general, ¿ya? Y como dice Lugo, eso se puede exportar después a una hoja de cálculo, ¿ya? No sé si está satisfecha, pulgar para arriba, pulgar para abajo, Alejandro, con la respuesta, súper. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una galería de plantillas que son las galerías generales, ¿ya? Que son educación, personal, por ejemplo, eh, trabajo, ¿ya? Y que tienen que ver con los intereses que nosotros podamos tener. Por ejemplo, invitación a una fiesta, una fiesta de cumpleaños, ¿ya? El año pasado, sobre todo los primeros meses de la pandemia en que estábamos confinados, se hicieron un montón de telecumpleaños, ¿ya? O fiesta de Zoom, así como de cumpleaños. Y a mí me llegaron invitaciones de formulario a cumpleaños por Google Forms, ¿ya? Súper triste, pero bueno, no había otra opción, ¿ya? Y los papás que se esmeraban por hacer como formularios súper bonitos les quedan súper entretenidos, ¿ya? Con imágenes de su hija, hijo, y lo compartían y uno ponía, no, ponía sí, sí asistiré, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cómo lo usaban? Con esta plantilla, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo solamente haciendo clic al tiro en ella, ya me creó al tiro una plantilla, ¿ya? Y estas preguntas son predeterminadas. Por ejemplo, invitación a la fiesta. Escribe aquí tu texto. Indica tu nombre, puedes asistir, ¿ya? Y lo importante acá es ese asterisco. Si se fijan acá había un asterisco al ladito, en rojo. Y ese asterisco en rojo quiere decir que la respuesta a la pregunta es obligatoria, ¿ya? Fíjense, ahí, al hacer clic en la pregunta, yo tengo el círculo de obligatorio activado, ¿ya? Pero como esto es una plantilla, si yo quisiese, le puedo sacar el obligatorio. Y dejo que cuando a alguien le llegue este formulario, puede o no puede responder esa pregunta, ¿ya? Ahora, ¿por qué la plantilla de Google lo hizo obligatorio? Porque entienden que necesitan tener una contabilidad de quiénes van a asistir al cumpleaños o no, ¿ya? Después dice cuántas personas vais. Esto es como medio como de español de España. Se puede modificar esto. ¿Cuántas personas asistirán? ¿Ya? Y ahí está lo que preguntaba Alejandra. Esto es respuesta corta. ¿Ya? Aunque también podría ser con varias opciones. ¿Ya? Aquí yo modifico el tipo de pregunta que quiero. Entonces, estaba en respuesta corta y yo le pongo varias opciones. Y pongo opción 1, 2 personas, ¿ya? 3, 4, 5.
Y como yo les decía, es tan inteligente este como computador, este cerebro de Google, que al tiro dice añade respuesta a otro. Y yo digo, ya, perfecto, no quiero seguir escribiendo más. Pongo añadir respuesta a otro. Y te dice otra. ¿Ya? Entonces acá yo necesito saber cuántos vienen. Una, si vienen, obligatorio. Dos, cuántos asistirán y le pongo obligatorio. Y la persona que está respondiendo a este cuestionario, ¿ya? Para poder enviarlo finalmente, tiene que pasar por estas preguntas. ¿Ya? Entonces, claro, si puede poner otra, puede poner yo nomás, así como solo. ¿Ya? O puede poner 15, voy a llegar con toda la familia al cumpleaños. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los formatos. Vamos a hacer uno un poquito más pro, no tan digamos, por así decirlo, lúdico, ¿ya? Y vamos, por ejemplo, a ver uno de... ¿dónde puede ser? Inscripción en un evento. ¿Ya? Esto es como más, digamos, acorde a nuestros intereses, quizás, ¿ya? Interesante acá, que cuando entramos a nuestra plantilla predeterminada, en este caso, hay 3 ítems que son fundamentales a la hora de hacer un formulario, ¿ya? Es que se visualiza arriba preguntas, al costado respuestas y al final configuración, ¿ya? Respuestas va a estar en 0, porque nadie ha participado de mi formulario, porque yo no se lo he enviado a nadie, ¿ya? Y en configuración está la opción, por ejemplo, de que esta inscripción a un evento se transforme en un cuestionario, ¿ya? Y así transformo yo un formulario a una prueba, ¿ya? Ese, por defecto, por lo general, cuando yo parto un formulario, va a siempre venir como encuesta, no como prueba, ¿ya? Repetimos el paso. Estamos usando la plantilla de inscripción a un evento, ¿ya? Yo voy a configuración y si quiero transformar esta plantilla que me gustó mucho, me gustó la imagen, me gustó las preguntas que tienen y las quiero hacer como prueba y cambiar las preguntas, ¿se puede hacer? Yo digo, ya, perfecto, y lo quiero hacer como prueba, como cuestionario, pongo acá convertir en un cuestionario. E inmediatamente, si se fijan acá arribita, dice se han guardado todos los cambios en Drive. Se guardó la configuración que yo hice, que cambié de encuesta a cuestionario, y aparecen una serie de otras opciones abajo. Por ejemplo, publicar calificación, ¿ya? Justo después de cada entrega. Si una persona entrega, se publican las calificaciones. ¿Qué significa publicar? Que a la persona que hizo la prueba le va a llegar la respuesta o los resultados de la misma, ¿ya? Por ejemplo, a mí particularmente como profe me gustaba hacerlo más tarde, después de la revisión manual. ¿Por qué? Como dijo Alejandra, si tiene una pregunta que es abierta, va a necesitar la revisión manual. Entonces, en este caso, yo pongo acá más tarde, después de la revisión manual. ¿Ya? Luego, después dicen una serie de opciones que por lo general no es necesario tocarlas, salvo que nosotros queramos adentrarnos más en las configuraciones del formulario. Por ejemplo, preguntas respondidas de manera incorrecta. Los encuestados pueden ver las preguntas que respondieron de manera incorrecta. Sí, acá está predeterminado. Pero si yo creo que no, le saco eso. ¿Ya? Y se guardan los cambios. Después dice puntuaciones. Los encuestados pueden ver la puntuación total y los puntos recibidos cada pregunta también está activado. ¿Ya? Puntos predeterminados de la pregunta. Puntos de cada pregunta nueva, por defecto va en 0. ¿Qué significa eso? Que cuando yo creo una pregunta nueva, que lo vamos a hacer ahora, ¿ya? La pregunta me va a marcar 0 puntos. Por ende, si yo en la pregunta que creo no le cambio el puntaje, me lo va a marcar como 0. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ir a preguntas. ¿Ya? Acuérdense que cambiamos la configuración. Acá convertimos en un cuestionario nuestro formulario. Vamos a preguntas. ¿Ya? Y yo me sitúo en cualquier parte. Por ejemplo, si me sitúo en esta y pongo acá el símbolo o el signo más, inmediatamente me va a incorporar una nueva pregunta. ¿Dónde? Debajo de esta, entre nombre y correo electrónico. Entonces yo hago clic acá en añadir pregunta y me sale la pregunta nueva. Por defecto, lo que aparece es varias opciones, como opción múltiple.
tipo PTU, PSU, ¿ya? En cambio, si yo quiero cambiarla, por ejemplo, lo puedo hacer con respuesta corta, un párrafo extenso, ¿ya? Con casillas, que son como con tickets, desplegables, ¿ya? Subir un archivo, pedirle, por ejemplo, a un estudiante que responde tal problema, no sé, químico, matemático, física, ¿ya? Responde este problema y sube manual la foto de lo que acabas de hacer y lo tienes que subir como requisito, ¿ya? Escala lineal, que eso sirve mucho más para las encuestas. Por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación? Donde 1 es muy poco y 5 totalmente de acuerdo, ¿ya? Esas son las escalas lineales. Y lo otro, fecha y hora. Por ejemplo, incorpore su fecha de nacimiento y ahí uno pone fecha, ¿ya? Por ejemplo, vamos a la opción que nos hablaba Alejandra. Vamos a poner una respuesta de párrafo, ¿ya? Entonces yo tengo acá una pregunta y les pongo acá una pregunta que dice así como, ¿qué podría ser? Pensando en algo así como actual. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa usted? Algo no polémico, a ver, para que no nos censuren después. ¿Qué puede ser? ¿Qué piensa usted? Eh, ahí, Hugo, ayúdame, ¿qué podría ser? ¿Qué piensa usted de...? No nos metamos en política. A ver, ni en fútbol, De no, su tampoco. carrera, no sé. Claro, no, tampoco, pues ¿te imagináis que salgan Tampoco. puras cosas malas? No. ¿Qué- El uso de la mascarilla. ya, ¿qué piensa usted del uso de la mascarilla? Mascarilla, pongamos en espacios abiertos, porque también puede ser que, que alguien se enoje. Ya, en Vale. espacios, Claro. mira, abiertos, casi mi mamá le da un infarto con ese V, porque mi mamá es profe de lenguaje. Ya, entonces tengo acá texto respuesta larga. Si se fijan, en la configuración del cuestionario, nosotros pusimos que cada pregunta nueva iba a tener 0 puntos. Y efectivamente, fíjense, aparece 0 puntos. ¿Ya? Si yo lo dejo así, la persona que responda a esto, si es obligatorio, no va a obtener ningún punto. Va a ser como una especie de pregunta formativa. No va a sumar para la pregunta que viene, o para el total de las preguntas. Y es como, chuta, me equivoqué. Ya bueno, lo cambiamos. Entonces acá, para poder cambiar el puntaje, yo pongo clave de respuestas, ¿ya? Y aquí asigno los puntos. Entonces, si yo considero que tienen que ser 5 puntos, lo dejo con 5 puntos. Y luego le pongo hecho. Y ahí inmediatamente mi prueba o formulario, mi prueba en este caso, no formulario, tiene en esta pregunta 5 puntos. ¿Ya? Ahora, ¿no permite ponerle 1? Sí, se puede poner 1. ¿Permite ponerle 4? También. ¿Ya? Pero eso va a depender un poco de lo que Profe, queremos evaluar. ¿Ya? Pero yo creo particularmente que para ustedes es mucho más útil, en este caso, las encuestas, más que los formularios. O sea, la encuesta más que las pruebas o cuestionarios. Creo que son mucho más útiles. Por ejemplo, para una idea de negocio que tengan en el futuro, o por ejemplo, para los que estudian sociología o que trabajan con encuestas, ¿ya? De las ciencias sociales, por ejemplo, les va a servir bastante, ¿ya? O para cualquier tipo de trabajo. Vicente, levantó la mano. profe, ¿puede repetir ese paso? Que Sí, no lo vi. totalmente. De los Mira, puntos. por defecto, cuando yo creo una... Vamos a hacerlo de nuevo mejor. Mira, por defecto, cuando yo creo una pregunta nueva acá, si te fijas, la pregunta tiene 0 puntos asignados, ¿ya? Porque nosotros le dijimos en la configuración que cada pregunta nueva va a tener por defecto 0 puntos asignados como ponderación. Por ende, vamos a tener que cambiarlo manual. ¿Y por qué es bueno que pondere siempre 0? Porque no todas las preguntas nosotros queremos que tengan los mismos puntajes, ¿ya? Yo, por ejemplo, si yo le pregunto al... Va a ser súper autorreferente esta cuestión porque, bueno, era disciplina, pero si yo le pregunto a mi estudiante dónde se situaba el Imperio Inca, por ejemplo, no va a tener para mí el mismo valor de puntaje que cuál era cuál era la organización política del Imperio Inca. Para mí, por ejemplo, la organización política del Imperio Inca vale más puntos que dónde está ubicado, porque uno es ubicación geográfica y el otro tiene que ver con una comprensión o análisis superior.
¿Ya? Entonces, yo creo la pregunta, hago clic en clave de respuestas, ¿ya? Y asigno puntaje, ¿ya? Y acá, si quiero, le puedo asignar solamente 2 porque estoy evaluando la ubicación. Le pongo hecho. Y después igual puedo cambiar la pregunta. Entonces puedo poner eh, ¿dónde se En situaba? este caso, ¿Sí? puede haber una respuesta con todo el puntaje y la otra con la mitad, por ejemplo. Por ejemplo, si la prueba tiene un punto, tiene total 30 por así decirlo, y tú quieres a una darle como 20 y a otra 10 algo así. ¿Sí? Sí, se puede. Se puede. Lo que tú manejas en el fondo O lo. sea, me refiero, en la misma pregunta, el total tiene 5 y, y una respuesta semi buena tiene 3. Ah, claro, ahí no, eso es manual, ¿ya? Eso es manual. Por ejemplo, claro, para ti tiene 2 puntos. Y si se equivoca, porque aquí, si lo hacemos con opción múltiple, es como, pucha, ¿sabe o no sabe? ¿Se entiende, no? Si pongo dónde se sitúa Ah, el ya. imperio y uno me pone, yo le pongo opciones, Oceanía, América, Europa o Asia. 4. Está en América, ¿cierto? Entonces, si el estudiante me pone Oceanía, va a tener inmediatamente 0 puntos, ¿ya? Entonces, por Ya. ejemplo, vamos a poner acá, vamos a cambiar las opciones para que se entienda. Entonces, América, ¿ya? Oceanía, eh, Asia. Hagamos 3 nuevas, ¿ya? Y acá, para asignar la correcta, tengo que poner clave de respuesta, tanto para asignar el puntaje como para decir cuál es la correcta. Y acá yo pongo América. Y si se fijan, inmediatamente me va a marcar con un ticket verde, ¿ya? La opción. Me marca con ticket verde. Y ahí yo pongo hecho. Y esto no lo van a ver ellos, ni ellas. Los estudiantes no, o las personas no van a ver esta opción, claramente. ¿Ya? Solamente van a tener que responder los 3. ¿Cómo se visualiza esto? Para decir, chuta, ¿cómo me está quedando mi cuestionario? Yo voy acá arriba, en la parte superior derecha, aparecen varias cosas. Por ejemplo, personalizar el tema o vista previa. Si yo hago clic en vista previa, se ve esta nueva pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve la nueva? Ya. Así se está viendo mi cuestionario, si se fijan. Nombre, ¿qué piensa usted del uso de mascarilla en espacio abierto? Asterisco, ¿ya? Que es obligatorio. ¿Dónde se situaba el imperio? Sin asterisco, porque me equivoqué, no le puse asterisco, ¿ya? Entonces, yo le pongo, por ejemplo, acá Oceanía, ¿ya? Y las demás las dejo así, sin nada. Yo le voy a poner enviar y no me va a dejar poder enviarlo. ¿Por qué? Porque no he hecho todas las preguntas obligatorias, ¿ya? Entonces tendría que poner todas las respuestas que son obligatorias para recién ver cómo se previsualiza o cómo son los resultados de mi prueba, ¿ya? Para volver al trabajo original, cerramos acá. No sé si se logró entender, Vicente, o si respondimos a tu inquietud. Sí, ¿Sí? Ah, sí, ya, sí, súper. sí, perfecto. Ya. Entonces, hacemos una recapitulación. Estamos trabajando con una plantilla base de Google. Elegimos la inscripción a un evento, ¿ya? Modificamos la configuración, ¿ya? Y lo convertimos en cuestionario. Volvimos a las preguntas. Agregamos una pregunta nueva, que es la idea que nos dio Alejandra. ¿Qué piensa usted del uso de la mascarilla de espacio abierto? La dejamos con puntitos, ¿ya? Le dejamos con 5 puntos. Obligatoria, ¿ya? Hicimos una nueva, que era dónde se situaba el imperio, pero no le pusimos obligatorio. Entonces volvemos y decimos, chuta, menos mal que me di cuenta. Obligatorio, ¿ya? Y ahí está, obligatorio. Y después están las otras predeterminadas. Si yo quiero borrar, por ejemplo, esta, yo no quiero que ellos pongan la organización, porque no me satisface para mi idea de negocio, etcétera, pongo eliminar, ¿ya? Y chao. Si me gustó, por ejemplo, este formato, que son con casillas, y digo, oye, está buena, pero podría cambiarlo. En vez de qué días asistirán, les podría poner, ¿qué te gusta más? O sea, o ¿qué te gustaría comer? Uno, completo. Dos, hamburguesas. Tres, vegetales. ¿Ya?
para todas las opciones posibles. ¿Ya? Entonces, o abajo como sale el menú, por ejemplo. Entonces, yo lo puedo hacer lo siguiente. Tengo esta opción. Espérense, de duplicarla. ¿Ya? Esta duplicación la perdí. Se me perdió recién. Ahí está. Cuando yo tengo, por ejemplo, esta opción de duplicar, ¿ya? Me gustó esta forma y solamente quiero cambiar el concepto de asistirá y los días, pongo acá duplicar. Y si se fijan, inmediatamente me creó una misma pregunta abajo, de la misma forma, con las mismas características, ¿ya? Con 0 puntos, porque acá tampoco tiene puntos. Y también obligatorio, porque acá es obligatorio, ¿ya? Si se fijan, arriba, acá, donde estoy poniendo el cursor, dice puntos totales, 7. ¿Por qué? Porque solamente le he puesto puntos a esta, que son 5, que es la de los espacios abiertos con la mascarilla, y la otra que era esta, que es donde se sitúa el imperio, con 2 puntos. Por ende, el formulario me marca que tiene 7 puntos máximos, o ideales, ¿ya? Porque yo no le he asignado más preguntas o más puntaje al resto, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar, por ejemplo, esta que está acá arriba se puede cambiar. Se puede cambiar el encabezado, ¿ya? ¿Y cómo se cambia esta imagen? Yo pongo clic acá en personalizar tema. Esto es importante, ¿ya? Ya vimos que el ojo sirve para ver la vista previa. En cambio, el personalizar tema sirve para cambiar el aspecto del mismo, ¿ya? Entonces, yo hago clic digamos, en personalizar tema, ¿ya? Y si se fijan, en el encabezado corresponde a esta imagen. Y hay un icono de una imagen, ¿ya? Si yo quiero cambiarla, puedo hacer clic en la cruz o puedo hacer clic en la imagen que está acá, o en el icono, y me va a dar una opción de cambiar el diseño. ¿Cuáles? Principalmente los predeterminados, los que te entrega Google, ilustraciones, cumpleaños, niños, ¿ya? Boda, etcétera. O también, que es la más interesante, es subir un archivo, ¿ya? Por ejemplo, ojalá que no se vea nada incómodo, ya, vamos a poner esta acá. Yo tengo esta, la del taller, que era la promoción que tenemos del taller por Instagram, ¿ya? Y si se fijan, me manda este recuadro porque la forma en que está predeterminado el banner o el anuncio es de forma horizontal, ¿ya? Entonces yo subí una imagen que es principalmente vertical en su, digamos, conformación. Entonces yo, por ejemplo, quiero que me salga esto nomás, ahí. Oferta de talleres de estudiantes y le pongo hecho. Y si se fijan, inmediatamente mi encabezado cambió al color o a la imagen que yo pretendía, ¿ya? También le puedo cambiar el color de fondo, que no me gusta este color como crema, y le puedo poner color morado. Creo que es morado. Creo. No se ve tan bien, pero parece que es morado. ¿Ya? O el café. No se notan mucho los cambios. Ahí sí, ese se nota más. ¿Ya? Y ahí voy jugando con los colores predeterminados. Y también los estilos de fuente. ¿Ya? Por ejemplo, alegre. ¿Ya? No sé por qué le pusieron alegre. No sé qué, no sé qué tiene alegre esa fuente, pero se ve como más divertida. O, por ejemplo, formal. ¿Ya? Si es un evento como, no sé, una boda o algo formal de familia, un bautizo, no sé, X tema, ¿ya? Bueno, otro tema para que no crean que es como todo religioso, ¿ya? Entonces acá yo pongo la X y salgo, ¿ya? Entonces con esa paleta uno personaliza el tema, ¿ya? ¿Hay una pregunta, puede ser o no? ¿O es de hace mucho rato? ¿No? Parece que fue hace rato, ¿sí? Eh, no sé tanto, Ah, no, ya, no te quise interrumpir, pero dice, claro, ya. en la materia de evaluación, cualquier profesorado, damos diseño de instrumentos evaluativos. Hay rúbricas, escalas de valoración, checklist verdadero o falso. Me cuesta por ahí diseñar y termina siendo un multiple choice.
ya sea para formulario, retroalimentación de la materia o evaluación con calificación, digamos. Claro, es lo que pasa muchas veces, que al final uno termina como tantas opciones que tiene y hace una final opción múltiple. Claro, Como que termina siendo la más sencilla, por así decirlo, la más tradicional, ¿ya? Pero lo bueno de esto es que uno puede probar y nunca está más mal de más decirlo que hay muchos tutoriales en internet, ¿ya? Hay muchos tutoriales en YouTube bastante buenos. Filtren por los con mayor número de visualizaciones o filtren por los mejores evaluados y les van a servir, ¿ya? Muchísimos esos videotutoriales, ¿ya? Que muchas veces hacen docentes también, acerca de cómo jugar un poco con las respuestas. Hay docentes que comparten sus plantillas también que ya han hecho, ¿ya? Es bastante interesante la comunidad en cuanto a Google, porque es un programa gratuito, o sea, si bien hay mucha publicidad asociada y como que nos venden, o sea, nos venden que es gratuito y hay publicidad asociada, pero no hay que pagar por acceder a esto, ¿ya? Hay otros formatos de encuestas que sí hay que pagar. Con este no se necesita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo nosotros compartimos nuestro cuestionario, ¿ya? Obviamente acá no estamos haciendo un cuestionario tan formal. Yo después les voy a compartir uno que hicimos con Hugo y que les va a llegar ahora, lo vamos a mandar por correo para que vean cómo se responde y cómo se previsualizan los resultados, ¿ya? Entonces, yo acá quiero decir, ya, listo, terminé mi formulario y quiero enviarlo, ¿ya? Entonces yo hago clic en enviar, se ve la pestaña nueva, ¿cierto? De enviar formulario, ¿sí? sí, se da. Ya, perfecto, se ve. Dice, primero, registrar automáticamente el correo de la Universidad de Valparaíso, de Universidad de Valparaíso del encuestado o encuestada. Eso siempre está con check porque estamos trabajando, se supone, con la mayoría de las personas que están en la Universidad de Valparaíso, ¿ya? Si nosotros lo hacemos de nuestras cuentas personales, eso no va a aparecer, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Podemos, primero, enviarlo por correo, que es una opción interesante. La segunda, que es generar un enlace, ¿ya? Que es esta opción. Si yo tengo una por correo, acá pongo el correo y pongo, por ejemplo, Hugo Mancilla. Y ahí está el Hugo, ¿ya? El Hugo no, tiene la cuenta de alumnos, pero es de profesional de la universidad, pero le van a actualizar pronto la cuenta, ¿ya? Entonces, yo pongo el por ejemplo, voy a poner a Hugo, ¿ya? Hugo Mancilla, asunto, inscripción en evento, y dice, te he invitado para que rellenes un formulario, ¿ya? E incluso puedo incluir el formulario en el correo electrónico, para que se vea, digamos, el formulario dentro del correo electrónico, ¿ya? Y lo más simple es poner enviar, y ahí le va a llegar a Hugo su formulario, ¿ya? La otra opción, ¿ya? Es que yo pongo acá la opción de compartir a través de un enlace, ¿ya? ¿Cuál es el problema de compartir este enlace? Es que es muy grande, se ve muy feo. Entonces yo digo acá, bueno, acortemos la dirección y ponemos acortar la dirección y queda mucho más bonito. Y dice, pulsa control C para copiar, en el caso mío que estoy en Windows, ¿ya? O le puedo poner clic derecho y copiar. O incluso acá, copiar. Hay tres opciones. Entonces yo copio esto, ¿ya? Me sale copiado en el portapapeles. Yo, por ejemplo, voy al chat, se los voy a mandar a ustedes, pero no ingresen porque no tiene mucho sentido hacer ¿ya? No lo rellenen. Y se los mando por el chat, ¿ya? Repetimos el paso para que se entienda de nuevo. Si alguien se perdió o justo fue a buscar algo, ponemos enviar. El hecho que yo haga clic en enviar no quiere decir que se va a enviar el formulario. Quédense tranquilos y tranquilas, ¿ya? Tenemos la opción por correo electrónico. A mí me gusta mucho más la del enlace, ¿ya? Y esta opción es un poquito más avanzada, por así decirlo. Y ahí el Hugo, si quiere, nos puede mencionar de qué se trata, así como bien cortito, qué significan esos dos corchetes. Claro. Bueno, si es que, por ejemplo, tienen alguna página web o algún otro sistema en donde quieran incorporar este mismo formulario, este es el código que va a tener que ser, ustedes lo copian, lo pegan allá y este código después se transforma en un recuadro de las dimensiones, por ejemplo, que ustedes les den ahí y dentro de ese recuadro se van a ver todas las alternativas para que la persona vaya rellenando. Esto se puede hacer, por ejemplo, en cualquier página web, como digo, que permita incrustar un código HTML que es como la estructura básica de una página web en este caso. Claro, que le llaman embed, ¿no es cierto? Claro. En inglés le dicen como embed o es como insertar.
un código, ¿ya? Pero esta no la recomendamos tanto para lo que nosotros estamos viendo ahora, sino que es mucho más útil el correo, el enlace o inmediatamente compartir el formulario por Facebook o por Twitter. No aparece todavía Instagram, ¿ya? Entonces, pero me imagino que en algún momento capaz que lo incorporen. No sé si por licencia, no sé si son de la misma empresa o no, pero bueno, yo creo que falta en algún momento que incorporen un... Además que por Instagram no es una red social para compartir, digamos, enlaces tan fácilmente. Creo que no es tan fácil llegar y compartir enlaces como en publicaciones digamos, en Instagram, ¿ya? A lo mejor Claro, está podría un ser poquito por, más restringida. claro, podría ser por mensajería interna de Instagram, pero no es la idea tampoco, ¿ya? Entonces, esa es la En, forma de enviar. ¿Alguien iba a preguntar algo, parece? Vicente, sí. en Instagram, o sea, en la historia hay como una opción de swipe up, Esa, deslizar para arriba. claro. Esa es una buena opción. Sería súper bueno que pudiese enlazar con las historias, ¿ya? Lo malo es eso que creo que duran 24 horas, ¿o no? ¿Parece la historia? Al parecer, por ahí, no sé, claro, Sí, después La historia, desaparece. sí. al menos que la deje destacada. Eso, al menos Claro. que las deje destacadas, súper bueno. Pero es una buena opción, por ejemplo, porque yo no soy muy asiduo de Instagram, no me gusta mucho, pero sé que es una de las más redes sociales más utilizadas en la actualidad y se usa harto para vender. Para los emprendedores, emprendedoras lo usan muchísimo para vender sus productos por ese lugar. Entonces, claro, es súper interesante dejarlo como destacado y el link ahí. Por ejemplo, Creatic en su Instagram, nosotros tenemos en la descripción del Creatic ponemos el formulario del curso. Este curso, por ejemplo, estaba el formulario ahí en el perfil de Instagram. Y lo subimos todos cuando tenemos un curso, por ejemplo, el miércoles, el día lunes subimos el enlace, el martes recordamos y el miércoles también pueden acceder a él hasta que se cierra la inscripción al curso. ¿Ya? Entonces, esas son las opciones de compartir que tiene digamos, el formulario. Ahora yo voy a parar de compartir acá y les voy a mandar un formulario, o sea, un formulario que hicimos con Hugo, ¿ya? Y, y se los mando al tiro. Aprovecho de complementar un poco delante lo que preguntaba Alejandra, si no me equivoco, sobre el tema de las estadísticas y todo lo que ofrece en este caso Google Forms, que claro, nos ofrece ciertos gráficos, cierto, así como un gráfico circular como mencionaba Miguel, con este caso, no sé, por ejemplo, la plantilla que nosotros usamos nos entrega en un gráfico de qué porcentaje de alumnos pertenecen a la carrera tanto. Pero si nosotros necesitamos algún gráfico o algo más avanzado en este caso, una vez tengamos las respuestas, las traspasamos al Excel y desde el mismo Excel, por ejemplo, se pueden generar nuevos gráficos a partir de los datos que tenemos. Y ahí nos permite en ese caso generar gráficos con quizás otro tipo de interpretación, un poco más avanzados también. Súper. Ahí les mandé el formulario, el que tenemos de prueba, ¿ya? Y yo por mientras les voy a compartir la pantalla, ¿ya? ¿Por qué les quiero compartir? Ese es el formulario que yo les mandé. Dice formulario de prueba, ¿ya? Porque quiero que vayan viendo en esta pantalla, se les va a hacer como una especie de explosión mental, porque van a ver las dos pantallas, así como el que están haciendo ustedes y el que estoy compartiendo yo, pero lo importante es que cuando ustedes empiecen a responder y envíen la respuesta, a mí inmediatamente me van a aparecer acá, que se están respondiendo los formularios, ¿ya? Entonces ahí yo puse 3 preguntas, creo que son. Ya dice, ¿qué película asocias con la imagen? ¿Ya? Dice Matrix, Blade Runner, Volver al Futuro, Cloverfield. Fue lo que se me ocurrió en el momento. Podrían haber sido otras películas, pero... Después dice, ¿cuál fue la canción con mayor cantidad de reproducciones en YouTube el año 2020? Ya. Eso lo busqué, no tenía idea. Lo busqué el otro día y dije, ya, voy a buscar estas. Y hay 3 opciones. ¿Pudiste descansar en el receso universitario? Sí, no, otra. Después dice, ¿cuántos candidatos están postulando a la presidencia en noviembre? Y dije, chuta, ahí me metí en política, entonces, pero bueno, es una pregunta general. Profe,
no puedo ingresar porque me dice que necesito un permiso. ¿En serio? Solo los propietarios solamente los usuarios de la organización, el propietario Ah, puede. porque estás ingresando con el correo personal, no con el de Ah, Valparaíso. ¿Sí? Puede ser eso, ¿no? dale. A ver, deja ver si lo puedo cambiar. Mira, y ahí tengo ya tres respuestas. No sé si es que lo cambio ahora puede generar algún conflicto. Déjame. Intenta tú, Alejandra. Claro, debería con el institucional debería poder Sí, con el entrar. institucional Es no debería haber algo, problema. es algo que igual a veces pasa, por ejemplo, cuando los mismos profesores hacen o comparten cualquier material, el alumno, claro, no tiene acceso porque no se dan cuenta de que muchas veces ingresan con el correo personal. Entonces, claro, ahí tienen que cerrar sesión e ingresar con el otro correo. Claro, y si se fijan, miren, ahí vienen los gráficos o las estadísticas que estábamos mencionando. Acá yo tengo un resumen, ya tengo tres. Fíjense que es automático como llegan las encuestas, no tengo que ni siquiera refrescar la página. ¿Ya? De poner así como actualizar, no tengo que poner nada, se hace automáticamente la respuesta. Entonces dice, ahí tengo cuatro respuestas ya. ¿Qué película asocias con la imagen? ¿Ya? La película Matrix nadie dijo, Blade Runner nadie, Volver al futuro, los cuatro dijeron que era esa película. Después dice, ¿cuál fue la canción con mayor cantidad de reproducciones en YouTube el año 2020? Ahí está más dividida digamos, las opciones. Fíjense cómo el gráfico inmediatamente cambia por las diferentes opciones que han tomado los participantes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, unos dicen Life is Good y los otros dicen Dynamite o Dinamita de BTS. ¿Ya? Abajo dice, ¿pudiste descansar en el receso universitario? La mitad no, la mitad sí. ¿Ya? Me imagino que porque tuvieron que estudiar o algo así, no sé, puede ser eso. O porque salieron mucho y no descansaron. Esa también es otra opción. Dice después, ¿cuántos candidatos están postulando a la presidencia en noviembre? Ahí los pillé, porque dice ahí 7, 1%, 6, 1%, o sea, una persona que dice 4 y otra persona dice 5. ¿Ya? Y dice, ¿cómo evaluarías el taller hasta el momento? ¿Ya? Entre un 1 y 5, 3 pusieron ahí 75 y uno puso 25. Si yo fuese malvado, podría ver quién fue el que puso esa opción. ¿Ya? Pero está bien, sí, de eso se trata esto, ¿ya? De que vayamos mejorando siempre. Entonces, tenemos acá cuatro personas que hicieron las preguntas. ¿Ya? Obviamente, acá la respuesta correcta era volver al futuro. ¿Ya? Si se fijan acá, ¿ya? Yo tengo Volver al Futuro, después tengo la cantidad, ¿cuál fue la canción? La canción creo que la más famosa fue esa, la de Drake, creo que era. Después pudiste descansar, eso es personal. ¿Cuántos candidatos están postulando a la presidencia? Son 7. ¿Y cómo evaluaría el taller entre malo y muy bueno? ¿Ya? Ahí tenemos las cinco preguntas, o sea, 5 respuestas que han hecho. ¿Ya? Entonces, yo puedo ver el resumen, puedo ver por pregunta, ¿ya? Volver al futuro 5. En la segunda, 3 dijeron Life is Good, 2 Dynamite, y lo puedo ver por individuales, por ejemplo. ¿Ya? Yo no lo quiero mostrar acá porque si no se va a ver quiénes son los que respondieron qué cosa. ¿Ya? Este es uno. ¿Ya? Digamos de los formularios. ¿Cómo hacemos nosotros, ya que en honor al tiempo, porque ya son las 7, pasó volando el tiempo, pero en honor al tiempo para que nosotros les dijimos que íbamos a hablar también del Google hojas de cálculo, ¿ya? En honor a esa opción. Cuando ustedes se fijan que tienen 5 respuestas, ¿ya? Hagamos el nexo con el Google hojas de cálculo. Con las respuestas, yo tengo la opción que aparece ahí en la opción verde, crear una hoja de cálculo, ¿ya? Al hacer clic en crear hoja de cálculo, yo inmediatamente me aparece una nueva opción que dice crear una hoja de cálculo o seleccionar una hoja de cálculo. Es recomendable siempre crear una nueva hoja de cálculo y no trabajar con una que ya está con datos, porque se pueden superponer los datos. Entonces, al yo poner crear hoja de cálculo, por defecto manda el mismo nombre de la prueba, ¿ya? Que está ahí. Al hacer clic en crear,
se está viendo información. ¿Se ve esta información, cierto? ¿Se está viendo el...? Sí, ¿Sí? sí se ve. Perfecto. Entonces, si se fijan, aparecen estadísticas, ¿ya? Generales, genéricas. Marca temporal, que es la hora en que las personas hicieron el cuestionario o lo respondieron, ¿ya? Las respuestas de la pregunta, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿ya? Ahí están todas las respuestas de, digamos, el cuestionario. Ahora, ¿qué es esta hoja? Esta hoja es el Excel, pero no se llama Excel, sino que se llama hoja de cálculo, ¿ya? Que es como la versión gratuita del programa Excel, ¿ya? Que viene con el Office. O acuérdense que ustedes tienen Office gratuito. Tienen el Office 365 que pueden trabajar en línea y que pueden incluso descargar a sus computadores o tablets. Lo pueden hacer con la cuenta de la Universidad del Paraíso, lo tienen gratuito, ¿ya? Si no les gusta usar el Office y quieren trabajar con este, que es súper interesante hacerlo, está la opción de trabajar con una hoja de cálculo. ¿Y por qué es interesante trabajar con esta hoja de cálculo? Sobre todo con los resultados estadísticos que nos entrega acá, porque podemos hacer otros juegos con esta, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo poner, por ejemplo, el promedio acá digamos, de estas notas, ¿ya? Y eso se hace con la opción de funciones, ¿ya? El Excel, la gracia del Excel, más que ordenar en casillas, en celdas, la información, lo que hace es que trabaja con funciones. Esa es la gracia del Excel o de la hoja de cálculo. Es que podemos hacer cálculos, funciones estadísticas, podemos usar funciones financieras, ¿ya? El hoja de cálculo tiene una que se llama funciones de Google, ¿ya? Por ejemplo, traducir, ¿ya? Un texto en este mismo formato. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar el promedio de la evaluación del curso, es simple, pues claro, yo lo puedo sumar y dividir por el total. Pero acá eso lo hace automático. ¿Cómo uno ingresa una función a ya sea hoja de cálculo o Excel? Uno tiene que poner el símbolo igual, ¿ya? El símbolo igual, o el signo igual, ¿ya? Inmediatamente el hoja de cálculo me dice, ¿quieres sumar eso? Como yo estoy ubicado en la columna F, me dice, ¿quieres sumar todos esos puntos? Y digo, no, no quiero, ¿ya? Porque te está tratando de dar como una ayuda. Yo no quiero sumar, ¿ya? Yo quiero sacar la función promedio, ¿ya? En el Excel, la función promedio se ve al tiro, sale como prom, ¿ya? En este caso no aparece inmediatamente. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? En esta hoja de cálculo. Nosotros vamos, ¿ya?, a una celda, por ejemplo, esta celda, y hacemos clic en ese símbolo que está acá, funciones, ¿ya? Y al hacer clic acá, están las funciones más típicas: suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el promedio de satisfacción del curso, yo hago clic en promedio, ¿ya? Y me dice igual promedio, y selecciono un rango, ¿ya? El rango que quiero sacar un promedio. Y hago clic en Enter al finalizar. Y el promedio de satisfacción del curso es 4,8. ¿Ya? ¿Dónde está la función que yo utilicé? Acá arriba. Acá arriba dice función fx promedio. Rango F2 a F6. ¿Ya? Y así muchas más cosas. Podemos sacar el máximo del mínimo. Podemos transformar en mayúscula algo que está en minúscula, por ejemplo. Todas las celdas que están en mayúsculas las podemos traspasar a minúsculas, ¿ya? Por ejemplo, podemos crear tablas de nuestros ingresos, de nuestro emprendimiento de venta de queques funcionó, y queremos sacar los ingresos de marzo a julio, por ejemplo, ¿ya? Y yo digo, ya, vamos a crear una tabla con los meses del año. Digo, ya, voy a hacerlo manual, voy a poner abril. No, porque el Excel nos da la opción de seleccionar, o el Google Sheets, de seleccionar los 2 meses y automáticamente tirar para el lado, y nos va a crear todos los meses del año, ¿ya? Hasta donde nosotros le digamos.
Porque si aumentamos una más, me va a tirar hasta diciembre. Y eso lo hace automático el programa. ¿Ya? Lo mismo con los números. Si yo digo 1 y abajo le doy 2 y abajo le doy 3, pero yo quiero poner hasta el 100, no lo voy a hacer manual. Selecciono los 3, me sitúo en uno de los bordes de las celdas, ¿ya? Fíjense que el cursor cambia, el cursor se pone como una especie de cruz, ¿ya? Entonces yo selecciono la cruz y sin soltar el mouse, arrastro hacia abajo, ¿ya? Hasta donde yo quiera y suelto. Y si se fijan, me creó hasta el 61, ¿ya? Y así es mucho más fácil no tener que hacerlo manualmente. Esa es la gracia del Excel, que automatiza las funciones o automatiza los procedimientos. Lo mismo puedo hacerlo con números impares. Por ejemplo, yo pongo el 1, después pongo el 3, después pongo el 5. Pucha, y quiero hacer lo mismo. Bueno, tomamos los 3, ¿ya? Nos ponemos en el borde y bajamos. Y nos manda 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y así sucesivamente hasta donde nosotros queramos. ¿Ya? Y eso lo podemos trabajar desde una hoja en cero o lo podemos trabajar con todos los textos, digamos, los datos que nos da la encuesta. ¿Ya? Entonces, es bastante interesante trabajar desde Google Form y transformar nuestros resultados en una hoja de cálculo y con esos resultados trabajar en la hoja de cálculo. ¿Hugo? Así como decía también delante el tema de los gráficos, por ejemplo, claro, acá nosotros preguntamos cuántos candidatos, ¿cierto? Y nosotros podríamos seleccionar esos mismos números, la misma columna que sale ahí, para luego irse arriba donde dice insertar y lo agregamos gráfico. Entonces se genera el gráfico automáticamente, en este caso, por el más recomendado. No sé si lo puedes mostrar, seleccionar, por ejemplo, esos numeritos de ahí, ¿cierto? Los numeritos de abajo, claro, y después sobre eso, Espérate, me lo ay, pero duplico, no, sí, me por lo eso. duplico. Sí. Seleccionarlos, claro, y arriba donde dice insertar, nosotros seleccionamos gráfico. Entonces ahí claramente nos selecciona un gráfico acorde a cómo se presentan los datos automáticamente, es como lo más recomendable. Pero por ejemplo a la derecha ahí después, dependiendo de los gráficos que nosotros necesitemos o la cantidad de datos también que tengamos, podemos elegir distintos gráficos, porque por ejemplo a la derecha, donde nos sale por ejemplo tipo de gráfico, eh, ahí claramente nosotros tenemos muchos más que en este caso nos entregan o nos sirven para otros tipos de trabajo en este caso. Claro. El de columna te lo tira lo hace como, me imagino que es un logaritmo que lo hace, algoritmo que se llama, es algoritmo Claro, algoritmo que lo hace por defecto, como que piensa cuál puede ser la respuesta ideal, el gráfico exacto, de ideal. acuerdo, claro, exacto. En este caso Excel o Google Sheets en este caso determina, no sé, la cantidad de los datos, qué tipo de datos estamos comparando, qué cantidad también de columnas, porque podemos hacer un gráfico con más de una columna de datos y automáticamente vas a ver y te va a ofrecer una recomendación de qué tipo de gráfico quieres aplicar sobre eso, o sea, en qué gráfico, mejor dicho, se visualizan de mejor manera estos datos. Claro. Creo que Mabel preguntó si Sí, vamos a compartir. Sí, vamos a compartir, no sé, no tanto al correo, sino que al sitio de Creatic y al taller que les comentábamos de las aulas virtuales. ¿Ya? Eh, para ir cerrando, porque claro, no alcanzamos, vimos más formularios que hojas de cálculo, porque nuestra idea es que más adelante un docente de la universidad, una docente de la universidad haga un curso de Excel, principalmente, ¿ya? Y que sea orientado a las necesidades que tengan ustedes, que tengan los estudiantes, las estudiantes de la universidad. Claro, no vamos a poder satisfacer todas las necesidades de formación de todo. Por ejemplo, claro, yo quiero hacer gráfico, no sé, pues, de variable, otros quieren, no, yo quiero el Excel solamente para funciones, digamos, estadísticas básicas. Pero en el fondo la idea es hacer un Excel básico y uno intermedio o uno avanzado, ¿ya? Pero, ¿cómo entra el sitio? Eso es una buena pregunta. Antes de cómo mostrarles eso, lo más importante es mostrarles que todos los cambios que uno hace ya sea en los formularios y en la hoja de cálculo se guardan automáticamente y se guardan automáticamente en tu carpeta personal.
¿ya? Acá también, estos también tienen los mismos formatos digamos que Excel básico. Si yo pongo archivo, yo puedo guardar esta hoja de cálculo y lo pongo a descargar e inmediatamente me la puede descargar como formato Excel, XLSX. Y en cualquier Excel de cualquier computador te va a funcionar. O lo puedo enviar por correo electrónico, ¿ya? Este archivo se lo envío por correo electrónico a alguien, ¿ya? O incluso lo puedo publicar en la web. Hay muchas opciones para trabajar con esto, ¿ya? ¿Cómo vamos al curso? Al que yo les comentaba, ¿ya? Para ir cerrando un poco esta etapa. No sé si todos se matricularon en la asistencia. Es importante. Si ahí el Hugo puede replicar creo que es el primer formulario, porque mandamos como tres, uno de prueba y el otro. Ahí está, Sí, súper. lo tenía guardado. Ya lo tenía guardado. Entonces, ¿cómo vamos a ir al v.cl, ¿ya? Ustedes ingresan al portal académico, ¿ya? Ustedes entran por alumno pregrado, yo les voy a mostrar la parte cómo entro yo acá. Voy al portal acá, académico, y voy al aula de pregrado, y figura de esta forma, ahí, talleres de estudiantes, ¿ya? Talleres estudiantes, dice taller práctico de alfabetización digital, Creatic V, ¿ya? No sé si Mabel nos está siguiendo ahí. Sí, le estoy siguiendo, gracias. Súper. Entonces, este taller se les envió la invitación, particularmente el de alfabetización digital, se les envió a los que participaron de ese taller, ¿ya? No obstante, si ustedes están interesados en revisar este taller y hacer las pruebas, o sea, hacer los ejercicios, por ejemplo, acá está la grabación, acá hay un foro de consulta si alguien quiere preguntar algo, y acá está la actividad, evaluando lo aprendido, que es la actividad y la encuesta, para poder obtener una certificación, una constancia, lo pueden hacer. Escríbanos un correo, creatic@v.cl, ¿ya? Y nosotros les damos acceso al curso, ¿ya? Con Hugo nosotros manejamos esos accesos y se los podemos brindar a ustedes, ¿ya? Siempre y cuando se identifiquen con el correo de la Universidad del Paraíso. Entonces, acá va a estar este mismo espacio, no se va a llamar taller estudiante a lo mejor, pero con el nombre del ecosistema Google. ¿Y qué van a encontrar acá? Van a encontrar las dos sesiones del taller de ecosistema Google y van a encontrar esta maletita o esta cajita que se ve acá, que es la actividad del curso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo ingreso acá a la actividad del curso y van a ver una especie digamos, de resumen de la sesión, ¿ya? Acá está el resumen de la sesión, que era alfabetización digital. Ustedes van a poder jugar ahí un poco con esta, que es interactivo, ¿ya? Aparece ahí una placa madre, que fue cosas que vimos en la alfabetización digital de Windows. Van a ver acá iconos del escritorio de Windows, desplegables que hablan de los procesos, entre otras cosas. Y abajo va a venir un cuestionario. Y pasando ese cuestionario, tienen que contestar sobre el 50%, ¿ya? Para poder obtener la certificación. Y ahí tienen 8 preguntas. Y ahí tienen que responder verdadero o falso, entre otras cosas, ¿ya? Una vez que terminan esa actividad, está la encuesta de satisfacción, que era que no, es un formulario de Google. Los va a mandar a un formulario de Google, ¿ya? En donde tienen que evaluar si les gustó el curso o no, qué cambio le harían, entre otras cosas. Y ahí, cuando ustedes terminen, a mí me van a aparecer las calificaciones, ¿ya? Y yo, con esas calificaciones y con esa participación, voy a ver, por ejemplo, acá. Estefan Constanza Pedemonte tiene un 100%, ¿ya? Así que Estefan no está hoy día, ¿no es cierto? No, no está hoy día. Pero ella, por ejemplo, tiene el 100%, ya tiene su certificación. Nos vamos a contactar con ella y le vamos a enviar su certificación, ¿ya? Entonces, esa es la forma de ingresar al taller de práctico de la sesión. Cada taller que nosotros hacemos va de la mano con esta actividad práctica que ustedes tienen que realizar, ¿ya? Así que eso, pues.
Con respecto a lo sí. que había quedado pendiente delante, el tema de, no me acuerdo quién fue, María creo que preguntó, el tema de deshacer los cambios. Sí. La cosa es que, claro, Google, bueno, pues específicamente en Gmail, ¿cierto? Los cambios los puedes configurar, o sea, desde el mismo Gmail, yéndose a las configuraciones, te permite elegir el tiempo que necesitas antes de poder deshacer un envío. En este caso, como tiempo máximo son 30 segundos. Ya después de eso no se puede deshacer ningún cambio. Súper. Por defecto es menos, ¿cierto? ¿Cuánto es? Por defecto son 5 segundos, claro. Ya, pero con 30 igual es harto. Yo creo que de repente si uno envía un mensaje que no quiere también, dice, chuta, tengo 30 segundos para deshacer Claro. ese mensaje así cuando... no- bueno, no vamos a entrar en detalles, pero cuando uno manda un mensaje indeseado, ¿ya? Eh, bueno, a todos y todas los que asistieron les damos muchísimas gracias por haber asistido. A mí se me pasó volando la hora. Podríamos haber seguido, pero en honor al tiempo y todos tenemos cosas que hacer importantes también. Llegamos hasta acá y nos dejamos Mabel tiene una pregunta, creo, ¿no? Sí. Levantó la mano recién. No, parece que era No, como... no, eran unos aplausos. Sí, como aplausos. Sí, Sí, súper, súper. Así que los dejamos cordialmente invitados para les va a llegar una invitación por correo electrónico, ¿ya?